Sí, uno debería partir esta conversación preguntando, ¿es Chile un país corrupto? Porque además la respuesta que nos va a dar es probablemente que no, que no, pero la sensación colectiva, ¿verdad?, es que esta cuestión se está cayendo a pedazos, que las instituciones se están desmoronando, cosa que también es una exageración, pero se instalan un poco las conversaciones desde esa perspectiva. No solamente estamos hablando de la corrupción a nivel político, de la cual probablemente ya venimos un poquitito de salida, ¿verdad?, después de la crisis del financiamiento, sino que estamos hablando de las situaciones al interior de la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, estamos hablando de empresas, estamos hablando de un sinnúmero de situaciones que colocan a la corrupción probablemente como uno de los grandes temas de conversación y entre otras razones porque uno sabe que la gente, una de las cosas que suele castigar con más fuerza cuando llega la hora de las elecciones, por ejemplo, son justamente a los corruptos. Conversemos del tema y lo vamos a hacer con Susana Sierra, que es directora ejecutiva de BH Compliance y además vicepresidenta de Chile Transparente. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Hola, Susana. Muy bien, muchas gracias. Susana, claro, es una pregunta muy paraguas en el fondo, sí, ¿verdad? Esta de si es Chile o no un país corrupto, pero en el ranking de percepción de la corrupción, Chile tiene un buen resultado, aunque obtiene el peor resultado que ha tenido históricamente, pero la gente, la verdad es que con los rankings no anda mirando ese tipo de ranking, más bien se guía por las percepciones, y esas percepciones se instalan con más fuerza cuando tú tienes mucho titular y mucha discusión en medio que da cuenta de casos de pequeña, si tú quieres, pequeña corrupción por acá, por allá, que suma, y al final se va armando una cuestión más grande, un cuadro más grande. Exactamente, bueno, la pregunta del millón, si somos corruptos o no. Más que si somos corruptos o no, lo que ha pasado el último tiempo es que se han ido transparentando situaciones que venían ocurriendo hace muchísimo tiempo. Y nosotros siempre quisimos tal vez ocultar esto o pensar que no éramos corruptos o quedarnos también con el mismo índice de transparencia internacional que nos pintaba amarillo y decíamos estamos en un vecindario corrupto y no veíamos situaciones que estaban pasando acá. Y lo más grave de no haberlo visto es que tampoco hicimos nada para prevenir que esto pasara. Porque creíamos, acá en Chile no pasa, casi que por el solo hecho de ser chilenos estos temas no nos tocan. Somos los europeos ¿no? Claro. Aguares, inglés, claro. Tanta cosa. Y yo creo que ahí es interesante lo que está pasando ahora. La otra vez leía en un analista uruguayo, pero decía, cuando se destapan estos escándalos de corrupción, refleja madurez de los países. O sea, efectivamente ser capaz de transparentarlos y de seguir hasta el fondo, caiga quien caiga. También ojalá que seamos capaces de aprender de esto y evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir. Claro, pero la sensación, Susana, es que acá en Chile el caiga quien caiga no ha operado. Hay esa sensación, por un lado, además estos procesos también, las investigaciones son muy lentas y efectivamente hay que ser muy cuidadosos, pero yo creo que lo más preocupante de los últimos escándalos, y como decía la Connie al principio, es que hemos visto las instituciones debilitadas, y cuando a un país se le debilitan las instituciones, también pasa a ser más propenso para que exista más corrupción, y yo creo que ahí nos ha faltado tal vez ser más rápido en cómo vamos previniendo en las otras, porque pasó Carabineros al principio y se vio como un caso aislado, entonces ya, Carabineros tiene que hacer algo, pero no se hizo nada en el ejército, no se hizo nada en el Poder Judicial, o sea, como que, bueno, eso están libres prácticamente hasta que empezamos a ver casos ahí, y encuentro que estamos siendo demasiado reactivos en vez de sentarnos y decir, bueno, vamos viendo. Porque ahí hay un punto que es súper importante el que pone Susana, y yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando probablemente nos solazábamos mucho más de que éramos un país poco corrupto, dado este tipo de terremoto, siempre se hacía la comparación con otros países, con estados mucho más enclenque, y la gran conclusión era que eran estados con instituciones débiles, y siempre se decía que Chile tenía instituciones fuertes. Y que la gran fortaleza de Chile no solamente estaba en su capacidad de llegar a consenso, sino que las instituciones funcionaban y eran fuertes. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que han sido bastante más débiles de lo que pensábamos. Entonces, ¿qué riesgo corremos si efectivamente no se atacan los temas como temas de fondo? Porque vamos reaccionando, vamos mandando un proyecto de ley para que Carabineros, en vez de hacer la plantilla de 5 columnas de la Excel, la haga de 6 columnas. O que los viajes, los pasajes ya no se puedan reembolsar. Cosas así que parecen cosas muy chicas al final, pero que no parecieran estar yendo al gran tema de fondo. Y yo creo que ahí hay un tema súper importante, o sea, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de instituciones. Ahora nos asombramos el tema del Poder Judicial, pero obviamente que el Poder Judicial es muy susceptible a ser corrompido, obvio, o sea, no por el solo hecho de ser juez, ya entonces está con una superioridad moral. Mentira, si el juez es el que tiene que decidir y los delincuentes están yendo a tribunales, y sobre todo cuando lo mezclamos con el narcotráfico,
Eso ¿Cómo saber cómo nadie se estaban le las pasó por la cárceles, ¿no? cabeza que podía ser que los narcotraficantes terminaran corrompiendo al Poder Que Judicial? es lo que pasa en todos los partes. lugares del mundo, en todas ¿no? partes, o sea, pero yo creo que ahí hemos sido débiles en proteger a estas instituciones, en proteger a los carabineros, en proteger a los gendarmes, o sea, el mismo tema que se revela con las cárceles, que ahora todos descubren que tenían refrigeradores y pisos flotantes. Para que eso pasara tuvo que haber corrupción entre medio, entonces Y como que nadie hubiera pasado en un solo día, además, Claro. ¿no? Exactamente, o sea, tenemos, y sobre todo las instituciones públicas, son muy susceptibles a ser corrompidas, y yo creo que por eso tienen que hacer procesos preventivos muy fuertes, incentivar la denuncia. En Chile nadie se atreve a denunciar. Este mismo caso del Poder Judicial que sale con una denuncia, súper admirable la persona que denunció, pero somos un país chico, con una sociedad. ¿Y cómo se ha muy arreglado eso en pequeña. otras partes, Susana Sierra? Porque, claro, también como parte de la reacción hemos visto que se intenta abrir canales de denuncia, ¿verdad? Canales internos de denuncia, ministerios que han abierto canales internos de denuncia, la Contraloría tiene otro también. Ustedes creo pero que tienen uno. Chile Sí, Transparente Transparente también tiene tenemos uno. Pero ¿es suficiente? ¿Es la forma? No, o sea, no lo es todo. Es importante que exista porque si no, ¿cómo te das cuenta de los casos? Y tú tienes que empoderar a la población o a los que están ahí que se atrevan a denunciar. O sea, es la forma como darte cuenta. Pero la forma viene mucho más también desde el lado de la prevención. ¿Cuáles son los controles internos que se tienen? Y la principal forma, sí, la antigua fórmula de corrupción, pero que corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Si uno ve todas estas instituciones, partiendo por la Iglesia, son instituciones donde existe como el monopolio del poder, donde Claro. instituciones muy jerárquicas, donde existe poco control cruzado. Por lo Y tanto, con autonomías malentendidas también, ¿o no? exactamente, entonces no se preocupen, nosotros lo vamos a arreglar y así, en todos estos casos ha sido así, bueno, ya pasó, pero lo arreglamos internamente, no lo transparentamos. Yo creo que hoy día estamos en un buen momento en torno a lo que se está viviendo, pero tenemos que ser capaces de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque si hoy día no logramos construir y no logramos instalar en la población que la corrupción es mala, que estas cosas no se hacen, y poner medidas de control concretas, podemos correr el riesgo con instituciones debilitadas a que nos acostumbremos a la corrupción. Pero y a propósito, de autonomía que mencionábamos, no malentendida, ¿qué pasa en el caso de Carabineros, las Fuerzas Armadas, lo que hemos visto en el Ejército? Porque ahí, si hablamos de autonomía, ese ha sido un tema que ha costado intervenir. Siempre ha existido la sensación de que hay cosas tan secretas y resguardadas al interior de estas instituciones que no se pueden tocar, que no se pueden fiscalizar, pero ahora nos damos cuenta de que eso se ha prestado, pero para todo. Exactamente, faltó un control cruzado, pero son las mismas instituciones. Al sector privado se le exige a las empresas que tengan modelos para prevenir estos delitos, se le exige que tengan controles, que tengan auditorías, que tengan... En el fondo, a las empresas se les está exigiendo un montón, y sobre todo desde el año 2009, a partir de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, donde dice las empresas tienen que tener modelos para prevenir este tipo de delitos económicos. A las instituciones públicas no. Y vamos a un tema mucho más mundano, las municipalidades. Claro. O sea, Uy, piensen, ahí uf, todavía nos falta entrar. y ese es un temazo. Y la municipalidad, o sea, si es que uno habla con el pequeño emprendedor, miles te dicen, no, pero en las municipalidades pasa mucho. Y efectivamente las municipalidades también son súper susceptibles a ser corrompidas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién le está exigiendo a las municipalidades que tengan modelos internos para prevenir? Porque cuando nos encontramos con casos de corrupción, sale el funcionario público corrupto, ya puede terminar en la cárcel y todo, pero ¿qué pasa aguas arriba? O sea, como un alcalde, como un director general de Carabineros, como la gran institución tiene que cumplir con ese deber de dirección y supervisión, que a los directores de empresas se le exige, y en estas instituciones pareciera que no. O sea, cuando ocurrió el caso Carabineros y Villalobos se quedaba y se quedaba y se quedaba y no se iba y decía no se preocupen, Y yo no soy se el que fue soluciona. hasta que se fue la presidenta, Y digamos. exactamente hasta que lo tuvieron que correr. En una empresa privada, cuando ocurre un caso así, incluso aunque todavía no esté comprobado, los primeros en salir son las cabezas. O debería ser. Debería ser Pero, así. pero en el fondo, también hoy día, ¿cuáles son los controles y los protocolos que se crean en estas instituciones y que sean a nivel más de crear cultura que tener que ir a fiscalizar la devolución de los pasajes? O sea, en el fondo que la gran solución para que los del ejército no devuelvan pasajes sea que ahora no se pueden devolver, seguramente incluso se va a significar más plata para el país porque... O sea, no lo pueden cambiar. Entonces van a terminar con miles de pasajes que no fueron volados porque como no los podían cambiar, terminaron desaprovechando esa plata. Entonces, estamos yendo como a la solución micro, así como para corregir lo que ya pasó, en vez de mirar cómo va a ser esto a futuro,
cuáles deberían ser efectivamente mejores prácticas más a nivel institucional y a nivel general también. ¿Qué va a hacer el gobierno con estas distintas instituciones más allá que estamos que el haciendo micro poco. específico? Ese es el punto. Estamos haciendo. Yo creo que estamos haciendo menos de lo que creemos que estamos haciendo, porque también nos llenamos un poquito la boca, ¿verdad? Con que estamos haciendo y reaccionando y probablemente nos estamos quedando en la superficie. Exactamente. O sea, Susana Sierra ya nos dejó pero también al borde de un estado fallido. pero más ¿no? allá, el lado positivo, o sea, a mí me encantó esa frase que decía, los países que son capaces de velar estos escándalos también reflejan madurez, o sea, Sí, eso me aprovechemos que salieron a la luz y veámoslos desde el lado positivo. Esta es una oportunidad para darnos cuenta que no éramos tan blancas palomas como pensábamos, que efectivamente la corrupción existe en todas partes, lo más probable es que nunca va a desaparecer, pero sí podemos hacer algo para prevenirla. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar hoy día. Ya, quedémonos con ese vaso medio lleno Sí, entonces. que- Susana Sierra, un gusto tenerte acá, directora ejecutiva de BH Compliance y vicepresidenta de Chile Transparente. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias.